Martínez es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín y presidenta de la Iniciativa de Mujeres Latinoamericanas. Actualmente hace un postdoctorado sobre política y conflicto. Edna opina que los acuerdos de paz buscaban reformas sociales, pero el gobierno los desechó y ahora está pagando las consecuencias. Pues estamos viendo lo que ocurrió en Colombia durante muchos años, pero en el campo. Digamos que ahora vemos en las ciudades y lo vemos casi en vivo, casi live, cómo funcionó, cuál fue la respuesta estatal a los reclamos durante generaciones de millones de personas en el campo. Y claro, como Colombia se ha vuelto en los últimos años, debido a la violencia, el desplazamiento de la pobreza, un país cada vez más urbano, pues estamos viendo que las manifestaciones del campo, los reclamos del campo están llegando a las urbes, a las ciudades, que han sido de hecho el gran foco de los levantamientos, de las manifestaciones y de la represión estatal. Pero yo quisiera volver a la pregunta que hiciste porque me parece muy interesante la del principio y es por qué parece que Colombia... A los tres. Sí, porque Colombia parece repetir una y otra vez en las urnas su suerte. Y yo diría que hay varios elementos. Primero, bueno, el sistema electoral en Colombia es corrupto hasta los tuétanos. Que hay toda una estructura mafiosa que se ha encargado de que las élites políticas que gobiernan el país se sostengan una y otra vez y se reciclen en cuerpo ajeno con hijos, nietos, sobrinos. Tienen toda esa estructura montada. Por el otro lado, claro, en Colombia el derecho al voto muchas veces se ejerce amedrantado, con un fusil o con un revólver en la espalda, con amenazas diciéndote por quién puedes y por quién no puedes votar. Ese sería el segundo elemento. El tercer elemento, alguna vez lo tocamos aquí, es que hay una instrumentalización muy fuerte del tema Venezuela, Cuba. Entonces el concepto castrochavismo se usó para asustar a todo el mundo, que sea como el coco, que nos íbamos a convertir como Venezuela, y eso movilizó a muchísima gente a partir del miedo a seguir apostándole por un proyecto de derecha conservadora. Y el cuarto, pues también hay una decepción muy grande de la gente sobre la política formal, sobre la política tradicional. Y uno lo puede ver ahorita que los espacios de diálogo que se están exigiendo desde las organizaciones de bases, de la gente que está en la calle, y no se está aceptando que sean políticos de ningún bloque que intermedien. Hay una coalición que se llamó la Coalición de la Esperanza y mucha gente salió a reclamarle a esa coalición porque no se sentían representados, aunque eran los políticos de la oposición. La decepción con la clase política es profunda. Es tremenda. Es un comienzo porque, claro, primero hay que decir que Duque al final no es quien gobierna. Vamos, que Duque ha sido visto y es leído en la sociedad colombiana como una marioneta y que las órdenes se dan desde Twitter y que al final él realiza lo que el expresidente Duque ordena, que es al final lo que el expresidente Uribe ordena. Y pues Duque ha sido famoso también por hacer muchas salidas en falso y decir cosas que no son. O sea, el tema de la gratuidad fue algo que